Muy buenos días a todas y todos. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la División de Estudios de Posgrado y la Maestría en Medicina Conductual les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Atención Plena Compasiva para la Salud. Nos acompaña la doctora María Elena Medina Mora y Casa, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. El doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la Facultad de Psicología de la UNAM. La doctora Magda Campillo Labrandero, jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación. La maestra Mariana Martínez Pelayo, estudiante de doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho, autora del libro. Solicitamos a la doctora María Elena Medina Mora y Casa, directora de esta facultad, nos dirija unas palabras. Para mí, para mí un grandísimo honor y un grandísimo gusto estar presentando este libro que en pocas palabras, para la complejidad del tema, nos da primero la historia y el marco conceptual y en segundo lugar lo que necesitamos para aplicar una nueva, entre comillas, no es nada nueva, pero sí de moda, para atender los problemas de estrés, ansiedad y otros que acompañaron de manera muy importante a la población durante la pandemia. Y pues, claro, Juan José en su introducción pues, nos habla de la historia que tiene esta intervención, que cuando pensamos que es tan exitosa, o sea, tan sencilla y tan exitosa, pues tiene que tener una base teórica y conceptual muy importante, y la tiene desde los años 1800, nada más y nada menos. Y después tiene una, pues, digamos, una segunda etapa muy importante, cuando se ve que puede no solamente explicar el porqué y la teoría que hay detrás, sino por qué funciona. Y en una transición tan sencilla de una parte muy compleja, que es cómo lidiar una intervención que tiene un fundamento muy importante en cómo funciona nuestro cerebro y pues digamos esta visión de las culturas, sobre todo asiáticas, de cómo poder tener tranquilidad, meditación, y que pues adoptó el Dalai Lama y muchos investigadores del área de nosotros. Y cómo se juntaron y cómo hicieron, tuvo mucho que ver la investigación en imágenes cerebrales, que es una investigación que se establece en los 1990, todavía
con mucha más información que la que podíamos interpretar desde la ciencia nosotros, ¿no? Tanto los neurocientíficos como los psicoterapeutas y los clínicos, en donde pues estábamos muy emocionados con la perspectiva y el futuro que nos abría de ver por primera vez al cerebro funcionando. Fue el último órgano del cuerpo que se pudo abrir, porque para abrirlo y verlo ya no estaba funcionando, ¿no? Si lo abríamos. Entonces, como esta parte que tuvo que entonces a partir de la incorporación de personas especializadas en los aspectos neurológicos y en el funcionamiento del cerebro, que teníamos muchos en nuestras instituciones, se podía evaluar por qué esta intervención funcionaba y por qué cambiaba y por qué ayudaba, ¿no? Y eso pues fue como la primera vez que veíamos una evaluación matemática de una situación que entendíamos tan subjetiva, ¿no? O sea, y claro, esto venía de la mano también de todos los avances de la terapia cognitivo-conductual, y en esa también nos pasó que la aplicábamos, los pacientes mejoraban, pero no sabíamos por qué, ¿no? Hasta que pudimos tener acceso a cómo funcionaba el cerebro, pues en mi caso, en el caso de drogas, pero obviamente también fue en todas las otras alteraciones, de por qué de veras por primera vez podíamos tener una psicoterapia que impactara de tal manera al cambio de conducta, y que entonces pudiéramos atender tanto a las personas que estaban empezando a tener problemas en un aspecto preventivo antes de una dependencia grave, y a las personas que habían tenido una dependencia grave, que estaban en el proceso de abstinencia para evitar la recaída, ¿no? Y ya fue cuando pudimos entender esta parte del cerebro, de cómo se establecían, cómo iba modificándose a partir de cómo avanzaba en la gravedad del abuso de sustancias, cómo el cerebro se apropiaba de la libertad de las personas, pero entendiendo cuáles eran esos movimientos, esos cambios en el cerebro, y también entender que podíamos reeducar al cerebro, ¿no? Entonces, pues sí entendimos por qué funcionaba lo que habíamos hecho durante muchos años, y pues nos dio eso mucho más seguridad, y ciertamente pues avanzó, porque siempre que hay más información avanza la ciencia. Entonces, en ese momento, la doctora Nora Volkow, en el caso de las drogas, había trabajado, bueno, ella fue la que explicó por qué la dependencia, ¿no? Y eso le ha merecido pues un reconocimiento muy importante como una de las científicas más influyentes en el mundo. Ella es médico, psiquiatra, bueno, empezó en psiquiatría aquí en México, y estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿no? Y ella había explicado cómo pasaba esto, y hay una conversación maravillosa que está en línea con el Dalai Lama, cuando empiezan a hablar de las dos perspectivas, ¿no? Es realmente fascinante, ¿no? Entonces, nosotros después vemos durante la pandemia, y a mí lo que me tocó ver es la atención del personal de salud, sobre todo el que estaba en primera línea. Como ustedes saben, México tiene el muy triste lugar de tener el primer lugar de muerte de personal de salud, y estamos hablando desde los médicos en primera línea hasta los afanadores, quienes hacían la limpieza y quienes llevaban los cuerpos. Y para ellos, obviamente, el impacto en la salud mental fue terrible, porque había mucho, o sea, no conocíamos el virus, no había equipo, tenían que trabajar en cosas para las cuales no fueron entrenados. La psicología jugó un papel maravilloso porque estableció el contacto entre los médicos y los familiares, y a partir de que los psicólogos hicieron eso, se acabaron los enojos de las familias afuera de muchos hospitales, ¿no? Que llevaba a un paciente y en 2 horas
le iban a entregar cenizas, ¿no? Cuando había llegado caminando. Entonces, toda esta situación terrible, nos encontramos que atención plena fue lo más efectivo, porque para los médicos había sido muy difícil aceptar que estaban deprimidos, tener tiempo para sentirse deprimidos y atenderse porque estaban totalmente saturados, y cómo la atención plena funcionó desde el primer día rapidísimo, muy efectivo, ¿no? Y cómo esta manera de colocar la atención, que es el fundamento conceptual, en una situación que no se juzga, que no tenemos que cuestionar, simple y sencillamente lo hacemos, nos estaba incluso dando mejores resultados que la respiración, que había sido una medida de excelencia para el trauma, y cómo a partir de poder disminuir la ansiedad y la angustia y el estrés que estaban teniendo, pues empezaron a tener una mejor actuación también médica y una disminución del desgaste, o lo que conocemos en inglés burnout. Entonces nos encontramos entonces en este contexto tan emocionante a una gente como Ana Beatriz Moreno, que aquí nos estábamos peleando de quién había sido alumna primero de Juan José. Pero ella hizo un postdoc por mí, bueno, en el Instituto de Psiquiatría, es mi primer postdoc. Entonces, ya habíamos trabajado en un proyecto antes de adicciones. Entonces, digamos que no solamente habla de esta parte de la adicción plena, sino que es capaz de hablar de tolerancia, que es capaz de hablar de compasión, que es capaz de hablar de todos estos otros conceptos que nos enriquecen maravillosamente. Entonces, no quiero seguir acusando de decir cosas simplemente porque sé que van a comentar las siguientes partes del libro. Pues, decirles que muy bien tenido este libro, que pues, ha sido fantástico que lo hayas escrito. Me encanta la dedicación que le pones a las pacientes y a las personas que has ayudado. No me podría poner en eso. y bueno, pues creo que todos debemos de leerlo. Es un gran libro, una gran ayuda para mejorar nuestra atención a nuestros estudiantes, que como último quisiera decir, el principal problema que tienen son los trastornos de ansiedad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Melina Mora y Casa. Con la intención de familiarizarnos con el libro, me permitiré leer algunos extractos del mismo. La naturaleza de las emociones, pensamientos y sensaciones. Desde la perspectiva de la filosofía budista, estos se abordan de una manera muy diferente a la que la psicología occidental ha planteado. Lo anterior, debido a que la comprensión de su origen e influencia en la conducta humana parten de un paradigma distinto. Para la primera, los eventos mentales se engloban tanto a los pensamientos como a las emociones y las sensaciones, entendiéndolos como productos de la actividad mental de naturaleza impermanente, por lo que no pueden constituir cualidades fijas o definir la personalidad. A continuación, agradecemos al doctor Juan José Sánchez Sosa, profesor emérito de la Facultad de Psicología, que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, muy buenos días. Fíjense que cuando uno presenta un libro, tiene varias opciones, pero como yo lo veo, para este libro en particular, lo más probable es que la más importante sea, como dicen las abuelas mexicanas, cómo estamos, por qué estamos como estamos y qué deberíamos empezar a hacer. Para mí es una distinción hermosa estar aquí presentando el libro y haberme invitado a prologarlo. La atención
plena no se llamaba así, se llamaba la atención no fluctuante. Estamos hablando de 1898, échenle cuentas, hace 126 años. El primer psicólogo que hizo algo al respecto de cómo funciona la atención plena fue Hyland. En 1898 fue el primero que dijo: la atención debe ser un objeto de estudio de la psicología. Ahí empezó toda esta tradición desde el occidente. La atención no fluctuante, después Perham ese mismo año dijo: bueno, ¿y cuáles son los componentes psicológicos de la atención? ¿Qué es la atención? ¿Cómo funciona? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo sabemos que las tiene? Recuerden, estaba de moda esta explosión de la metodología experimental fundada en Alemania un par de décadas antes. Y después, Cook y Titchener, un año después, en el 99, dijeron: debe ser muy útil para ciertas funciones humanas peculiares. Y ese par de ilustres colegas nuestros escribió de cómo la música se entendía, se escuchaba y se asimilaba totalmente diferente si le poníamos atención plena que si no se la poníamos. Cosa que yo le digo a mis alumnos: no pongas la música de fondo, siéntate y disfrútala por completo con mindfulness. Killen y Pillsbury, 1904, dijeron: ¿qué ocurrirá con la atención simplemente si cerramos los ojos? Y condujeron una serie de experimentos que demostraron que había formas de modificar la experiencia de la atención si hacíamos ciertas cosas como bloquear algunos canales sensoperceptuales. Ferré, 1906, dijo: ¿qué otras cosas afectan la atención? Y es la primera vez que en investigación psicológica se empieza a ver cómo otros cambios cognitivos y emocionales afectaban cómo estábamos percibiendo el mundo desde el punto de vista de la atención. Y ya Liddell, en 1919, dijo: bueno, vamos a ver cuáles son sus componentes. Y empezaron a hacer también una serie de estudios. Si a mí me preguntaran cuál es el reto fundamental, cuál fue el reto fundamental de la atención plena como objeto de estudio, yo diría: el enchufar dos gigantescas tradiciones. Como decía don Luis Lara Tapia, la atención plena tiene un pasado muy grandote y remoto, pero una historia muy cercana, realmente muy reciente, como bien decía la doctora Medina Mora. ¿Cómo se asocia con los mecanismos psicofisiológicos, los que conocemos y los que estamos empezando a conocer? Y segundo, ¿cómo le hacemos para derivar de esos mecanismos procedimientos útiles para mejorar la salud? Ya sea para recuperarla o para no perderla para empezar. Y la atención plena tiene contribuciones cruciales que hacer. Fíjense, casi desde cualquier punto de vista en sentido filosófico y metodológico. Hace ya 30 años, Siegel, Williams y Tisdale notaron que intervenciones con atención plena retrasan, posponen o de plano evitan la recaída en deprimidos, cosa que no se había visto todavía. Y luego viene la gran revolución filosófica. Una de las cosas que es muy diferente en Oriente y en Occidente es que en Occidente nadie nos enseña a sentirnos. Nadie nos dice: a ver, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Y mucho menos a notar cambios psicofisiológicos asociados con cómo nos estamos sintiendo. Pero en las tradiciones orientales eso se hace desde chiquitos. Y lo hacen las familias, y lo hacen algunas de las organizaciones filosóficas y religiosas. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que las tradiciones orientales se incorporan al estudio de la atención plena de una manera tal que completan el pedazo que le faltaba a la ecuación. ¿Cuál es ese pedazo? El pedazo de la dimensión compasiva. Dimensión compasiva, nos dice la autora, citando a otro ilustre autor. Bueno, pues es el deseo de ver liberados a los seres vivos del sufrimiento y de sus causas. Híjole, ahora vamos a pensar
como psicólogos occidentales, incluyendo algunos ilustres colegas que se han formado y afiliado a la tradición interconductual, que tenemos aquí a varios doctores. El problema con el deseo es que no se ve. Y entonces, el reto metodológico grande para los psicólogos occidentales u orientales, para eso no hay diferencia, es cómo le hacemos para operacionalizar el deseo de liberar a los seres vivos de su sufrimiento y de las causas de su sufrimiento. Y fíjense, tenemos un reto verdaderamente fascinante para los que estén buscando tema de tesis en cualquiera de los niveles. Fíjense, la atención plena, si logramos operacionalizarla, podemos operacionalizarla como variable independiente, como variable dependiente y como variable mediadora. Un reto metodológico verdaderamente hermoso. Hay que hacerlo. ¿Hay algunos intentos? Sí, hay algunos intentos. Mi profe, don Leonard Berkowitz, hace 54 años, ya no sé si me da pena, hizo un experimento en Nueva York, tratando de operacionalizar una parte de esta compasión que él llamó, y está en este famoso video, donde están los ilustres investigadores, que es la revolución, se llama la revolución del altruismo. Leonard Berkowitz, psicólogo social experimental de laboratorio, consiguió la nota para hacer este estudio, compró una gran cantidad de carteras, les puso una identificación, cómo localizar al dueño, etcétera, y a las 3 y pico de la mañana, cuando no había casi nadie en las calles, aventó cientos de carteras en las calles de Nueva York. Y su variable dependiente, vamos a ver cuántas regresan. Regresaron pocas, quizá porque sea Nueva York. Pero fíjense, Science hace apenas unos años, 2019, alguien replicó el estudio. Consiguió, debe haber sido un dinero gigantesco, porque consiguió tal cantidad de carteras que hicieron el mismo estudio que Leonard Berkowitz en 55 ciudades de 40 países. Está recién publicado ese estudio. Fíjense, estamos buscando una definición operacional. Claro, esa definición operacional se va a ver muy diferente en el consultorio. Pero lo que estoy tratando de hacer énfasis es por qué es importante que no perdamos la pista de que necesitamos aterrizar cómo estamos observando las cosas, qué sabemos de ellas. Como chisme les voy a decir que el país donde más carteras regresaron fue, a ver si lo tengo por aquí, Dinamarca. ¿Quieren que les diga cuál fue el que menos? Se los voy a decir porque está publicado, China. Así que estamos más o menos. ¿Qué estamos buscando? En psicología, una de las cosas que más fuerza nos ha dado, tanto en credibilidad científica como en la posibilidad de buscar resolver problemas socialmente relevantes, es el que tengamos dos condiciones fundamentales, que si faltan, va a estar muy difícil que nos crean credibilidad. Y una es basada en investigación científica. Pero la otra, cuando intervenimos problemas, por ejemplo, clínicos, es basado en evidencia clínica. ¿Cómo sabemos que funciona? ¿Cuánto tiempo funciona? ¿Cuánto mejoró el paciente y cuánto le duró la mejoría? Que se nos olvida muchas veces que son variables dependientes cruciales para el funcionamiento del psicólogo clínico. Esta tradición de buscar la evidencia clínica tampoco es nueva, pero tiene antecedentes muy directos justamente con estos investigadores de la tradición oriental. Elmer y Alice Green, allá en los tiempos en los que la clínica Menninger era la meca mundial de la psiquiatría, Steve Farion, Patty Norris, naturalmente los demás ustedes los conocen bien, John Kabat-Zinn,
Matthew Ricard, que tiene una dedicatoria en la contraportada del libro que me parece sensacional. Richard Davidson, Philip Golding, que es tutor de varios de nuestros alumnos del doctorado. Y naturalmente una de las más productivas investigadoras que ahorita, si entiendo bien, o está en el Max Planck o está en la Universidad de Leipzig en Alemania, que es Tania Singer. Tania Singer lo que hizo fue, vamos a tomar todos los elementos de la atención plena, vamos a producirlos en el laboratorio y vamos a medir a través de tomografía axial computarizada y de resonancia magnética qué partes del cerebro se activan, cómo se activan, cuánto se activan y cuánto se activan en qué personas. Y entonces puso a meditar en el laboratorio 5 minutos, media hora, 1 hora, y logró unas, entiendo que está en prensa este estudio, va a ser una maravilla cuando se publique, el cómo el cerebro tiene reacciones perfectamente delimitadas para cómo funciona la atención plena. Yo terminaría diciendo, tenemos un libro en español que tiene las peculiaridades que decía la doctora Medina Mora. Los antecedentes históricos, los antecedentes filosóficos, los antecedentes de naturaleza clínica, pero también tiene, a partir de la página 99, si me acuerdo bien, cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, cómo la respiración solita produce unos cuantos cambios, pero no es suficiente para producir los otros. Los otros se inducen después, en el laboratorio, en el gabinete, y a veces incluso lo podemos hacer en la comunidad. Tenemos un libro que además, ustedes se han de acordar muy bien, una de las cosas que más nos reclaman es, oye, pero tu procedimiento no está manualizado. Y la palabra manualizado no debe confundirse con recetario. Bueno, estos procedimientos están manualizados en el libro. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Y con instrucciones verbales directas y tiempos para hacer las cosas. Es muy raro tener una obra que cubra tal cantidad de dimensiones psicológicas, de dimensiones de necesidad social para prevenir la enfermedad mental o para mejorar la salud mental y también para aplicaciones de naturaleza clínica. Yo opino que hay que leerlo con atención plena y hay que aplicarlo a nuestras actividades profesionales, docentes y de investigación. Esta de investigación, por eso soy tan provocador cuando digo, quien esté buscando tema de tesis, en verdad les va a dar una enorme experiencia y les va a dotar de destrezas de los 3 o 4 tipos que rara vez se encuentran en cualquier plan de estudio de psicología en cualquier lugar del mundo. De modo que muchos días de estos, doctora, enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez Sosa. Emociones aflictivas y sus soluciones. Las emociones son interdependientes de la percepción de la realidad de cada individuo, por lo que tratar de controlarlas, procurando perpetuar las que se perciben como agradables o evitar las que no lo son, solo genera inestabilidad emocional. Los eventos mentales son influenciados por la información almacenada en la mente, la experiencia del individuo y sus hábitos mentales. Juzgar es una práctica mental que se refiere a la clasificación de las experiencias y eventos mentales como agradables o desagradables. El apego es una emoción aflictiva que surge cuando se juzga algún evento mental, objeto o experiencia como positiva, agradable o atractiva. A su contraparte se le llama aversión, la cual se presenta cuando un fenómeno se le juzga como negativo, no atractivo o desagradable. La persistente clasificación como agradable o desagradable, bueno o malo, justo o injusto, etc., es una característica de la mente dual, la cual genera una constante insatisfacción en el individuo, así como la continua y desgastante persecución de aquello que le es agradable y la huida o evitación de lo desagradable. Ahora pedimos a la doctora Magda Campillo Labrandero, jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología, nos dirija unas palabras.
¿Lo están transmitiendo? Okay. Bueno. Pues buenas tardes a todos, todas y todes, a los miembros del Presidium que nos acompañan. Es un honor tener esta mesa con la directora de la facultad, la doctora Marielina Medina Mora, y con nuestro profesor emérito, el doctor Juan José Sánchez Sosa, y bueno, evidentemente con nuestra autora, y bueno, una que ya escucharemos la versión de una de sus estudiantes. Y bueno, también bienvenidos a todos y a aquellos que nos acompañan en línea. Para mí es un placer estar el día de hoy, y cuando estaba preparando esta presentación, les voy a contar una historia que sucedió hace como 10 años. Yo todavía no estaba en la facultad de tiempo completo, venía a dar mis clases, trabajaba en la dirección de evaluación educativa, y de repente veo en la Gaceta, había un anuncio de una conferencia de Matthew Ricard en la facultad sobre cosas que había hecho en la facultad. Y yo dije, Matthew Ricard, yo él lo conocía, lo había leído su libro de El filósofo, el monje y el filósofo, y todas sus cuestiones de felicidad, pero desde otro lugar. Y yo lo conocí a él pues por todos mis amigos budistas, más alternativos, no con ese perfil científico. Y cuando vi eso dije, esto es algo verdaderamente que vale la pena, y fui a ese auditorio en el Lara Tapia. Todos los eventos que hace la doctora, he de decirle, son multitudinarios, son un hitazo, es de nuestros bestsellers más grandes que tenemos en la facultad. Ya de hecho cuando nos pide el Macotela todos decimos no van a caber, hay que pedir otro auditorio más grande. Acabamos de tener una situación parecida a esa porque su tema tiene muchísima demanda. Entonces yo llegué ese día al auditorio Lara Tapia, le estoy diciendo hace 10 años, ya estaba llenísimo. Y bueno, la primera sorpresa fue que quien abrió la sesión fue el doctor Juan José. Y bueno, ahí dije, lo alternativo ya aquí empieza a tomar otra dimensión. Esto tiene un carácter serio, esto va a tomar otro matiz. Y bueno, a partir de entonces salí maravillada y he seguido el trabajo de la doctora Coutinho. Y bueno, después ya nos encontramos aquí en la facultad y he tenido el privilegio de acompañarla en otras de sus publicaciones. Hace, pues, ¿qué será? Como 2 años, este documento que sacamos, que le dimos una gran difusión para nuestros alumnos del posgrado que venían llegando de la pandemia, y lo dimos a conocer muchísimo y lo publicamos en la página y se lo dimos a todos los responsables de los programas de maestría y de doctorado para que lo dieran a conocer a sus alumnos. Y bueno, pues a partir de entonces ha sido pues muy lindo poder compartir con ella sus grandes logros. Pues en un mundo donde el ritmo es tan acelerado en la vida moderna y a menudo nos sobrepasa, encontrar momentos de paz y claridad puede parecer un desafío abrumador, creo que todos lo compartimos. Y este libro lo que nos ofrece es una guía muy importante para integrar la atención plena y la compasión en nuestras rutinas diarias. Nos presenta una combinación muy poderosa de técnicas que no solo nos ayudan a estar presentes en el momento, sino que también nos enseñan a tratarnos a nosotros mismos y a los demás con una suavidad y comprensión profundas. El propósito del libro está destinado a los profesionales de la salud mental, como ya se dijo, con una metodología clara para intervenir en diversas poblaciones, clínicas y no clínicas, que requieran desarrollar habilidades de regulación emocional. Y pues esto que comentábamos, se aplican estos conceptos básicos de la filosofía budista como la compasión, la interdependencia y la impermanencia, entre otros, utilizando un lenguaje sencillo para el practicante y con un gran respaldo científico. Efectivamente el libro, aunque está dirigido a terapeutas, yo sí reitero que es un libro que nos sirve absolutamente para todos, y que bueno, el libro salió apenas el jueves, creo que nos lo dieron a conocer, entonces creo que prácticamente nadie lo ha visto, pero es una edición hermosa. El trabajo que hizo el equipo de publicaciones con la licenciada Claudia Rodríguez es, como siempre, muy profesional, muy fácil de leer, con un diseño muy bonito. Tiene 8 módulos que de manera gradual nos guían paso a paso a través del mundo de la atención plena compasiva. Comienza con una explicación muy detallada de lo que es la atención,
plena y compasiva, y luego nos lleva a través de diversas técnicas y ejercicios prácticos que, reitero, podemos incorporar fácilmente en nuestra práctica diaria. Una de las cosas que ya hemos mencionado es todo el respaldo científico que tiene el libro, pero es escrito de una manera muy sencilla para que se pueda llevar a la práctica por aquellas personas que están en procesos de atención de salud. Los ejercicios también son muy interesantes y los invito a que los vean y que, bueno, los probemos y que tenemos ya después retroalimentación de cómo están funcionando. Y bueno, pues como ya lo dijo el doctor, esta es una invitación a que lean de este libro de una manera más consciente y compasiva, que se involucren con todo lo que habla, que nos familiaricemos con esos ejercicios, y pues a mí me da mucho gusto que podamos seguir haciendo o seguir permeando con nuestros alumnados estas técnicas. Así que no me queda nada más que agradecer que me hayan invitado, la presencia de todos ustedes, y que bueno, que ahorita al salir se lleven su copia del libro. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Agradecemos las palabras de la doctora Magda Campillo Labrandero. La generosidad. El principal antídoto para el apego es la práctica de la generosidad. Esta puede manifestarse en diferentes formas y puede ser practicada con pensamientos, palabras y acciones, y consiste en ofrecer a los demás aspectos muy diversos, tales como bienes materiales, apoyo emocional, protección y amor. Los actos generosos tienen la posibilidad de extenderse gradualmente. Pueden iniciarse generando pensamientos positivos hacia los demás, lo cual ayudará a que esta actitud permee a los distintos contextos en los que una persona se desenvuelve y creará una predisposición hacia actuar con generosidad de manera frecuente. Una vez que la generosidad comienza a cultivarse, se reduce la perspectiva egocéntrica de las personas y nace un interés genuino por el cuidado de los demás. Ahora, invitamos al estrado a la maestra Mariana Martínez Pelayo, alumna del doctorado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Buenos días. Yo soy Mariana Martínez, alumna de Ana, de la doctora Ana, y para mí es un honor estar aquí compartiendo el podio con tanta personalidad y frente a también compañeros y a tanta gente que ha participado directa e indirectamente en lo que ha sido mi formación como estudiante de doctorado. Para mí este libro significó la entrada a un mundo en el que yo tenía mucho interés desde años antes. Sin embargo, encontrarme con la doctora Ana, con el seminario y con los compañeros que compartían conmigo este interés, me abrió una puerta que no tenía idea que era posible atravesar, y un camino o la invitación a transitar por un camino que también me llevó a obtener mucho más que conocimientos. En el desarrollo de este manual fue acompañado por una constante guía por parte de la doctora en el seminario, dentro y fuera del aula, en el desarrollo de un protocolo de investigación en el que queríamos llevarlo a tener estas bases científicas, este fundamento científico que queríamos, bueno, que era mi interés personal, pero que se juntaba con el interés de tener un manual, una terapia manualizada, como bien decía el doctor Sánchez Sosa, que fuera accesible para cualquiera que estuviera interesado. Para mí fue un honor estar participando en el desarrollo de este tipo, de este protocolo, llevándolo a la habilidad científica. En este manual encontré no solo una guía como terapeuta, sino también el estímulo de consolidar una práctica personal con el objetivo principal de ser de beneficio para todos los seres sintientes, incluyéndome. Es en este punto donde radica la mayor importancia, desde mi perspectiva, de este libro, el ejercicio explícito y fundamentado de la compasión, como parte central e hilo conductor de cualquier práctica budista. A diferencia de otras terapias similares que, como ya nos han mencionado, han estado de moda y han estado en el objetivo central de la
investigación en psicología. Esta en particular lleva sus raíces muy arraigadas en la tradición budista. Esta característica permite al paciente y al terapeuta practicarlas y ponerlas a prueba en su propia perspectiva, con una característica de la enseñanza budista. Todo tenemos que llevarlo hasta nuestra propia vida y ponerlo en duda, ponerlo en práctica, verificar si en realidad todo lo que se nos dice durante la terapia o en un libro en realidad me está haciendo de beneficio y me puede llevar a ser de beneficio para el resto de los seres. De esta forma se invita al participante, al practicante o al terapeuta a observar el cambio en su visión de la realidad. Sin alejarse de los preceptos ni de las enseñanzas raíz, este tratamiento promueve la puesta en práctica de las acciones de largo alcance y la comprensión de la realidad sin esperar un desarrollo personal que lleve al desarrollo del máximo potencial, ni siquiera a la ventaja individual, sino a la búsqueda, de nuevo, de la eliminación del sufrimiento o el malestar en todos los seres y el propio mismo. En una frase, y como la doctora nos los ha mencionado varias veces, va por mí y por todos mis compañeros. Me mejoro yo y mejoro a todos. Siendo esta la principal motivación para el fomento de la práctica, reconocer la realidad tal cual es, reconociendo sus características interdependiente, impermanente, carente de valor intrínseco y resultado de múltiples causas y condiciones, con la motivación, de nuevo insisto, de liberarnos a todos del sufrimiento. Agradezco a la doctora Moreno por todas las enseñanzas y por la confianza de invitarme el día de hoy, que espero esté representando de manera honorable a todos los alumnos que están aquí y los que nos están viendo, y permitirme ser parte del proceso de la publicación de este libro. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradecemos las palabras de la maestra Mariana Martínez Pelayo. Flexibilidad psicológica. La práctica de la atención plena ayuda a desarrollar la flexibilidad psicológica, lo cual permite dirigir la atención a voluntad y mantenerse atento a cada instante de forma abierta. Los eventos mentales se comienzan a percibir como transitorios, sin ser juzgados como negativos o positivos, por lo que la persona puede emprender acciones sabiendo que los pensamientos, emociones o sensaciones suelen ir y venir, y que su naturaleza es cambiante. La práctica de la meditación ayuda a que la mente deje de identificarse con sus pensamientos, emociones y sensaciones. Así, se advierte que el yo no está definido por una serie de etiquetas, juicios internos o características fijas, desarrollando así una mayor habilidad de adaptación al medio. Ahora solicitamos a la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho, autora del libro, que nos reúne esta mañana, nos dirija unas palabras. Para poner las fotitos. ¿Podrían por favor bajar la pantalla para proyectar? Y a ver si veo, si apago la luz. Gracias. Y aquí apago, ¿verdad? Ah, gracias. Deja la puerta abierta porque si no, no voy a ver. Okay. Sí. Gracias. No sé. Sí, se apaga. Y lo voy a pasar con este, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a empezar por lo que calienta esto, ¿no? Me hace muy, muy feliz estar aquí el día de hoy, presentando este libro que es el resultado del trabajo de casi 10 años. Este libro ha tomado tanto tiempo que mis hijos me preguntan, Ma, ¿es todavía es el mismo libro o ya es otro? Y yo les tengo que decir, no, es el mismo. Entonces, finalmente estar aquí.
Este libro no podría ser una realidad, ni esta línea de investigación en la facultad, si no fuera por el decidido apoyo de la doctora Medina Mora y del doctor Sánchez Sosa. Es para mí importantísimo reconocérselos porque son dos mexicanos investigadores nacionales con esa visión y ese empuje a quienes hemos tenido la suerte de ser sus alumnos y de decir, ok, eso yo no lo estoy trabajando, pero aquí hay algo importante. Recuerdo perfecto cuando fui a buscar a María Elena al Instituto Nacional de Psiquiatría y le dije, Maris, quisiera yo venir a invitar a Mathieu Ricard al Instituto Nacional de Psiquiatría para que dé una plática, porque lo estábamos coordinando con el doctor Sánchez Sosa, pero la facultad iba a estar cerrada en ese momento por vacaciones de verano, y me dijo, claro, tráelo. Dije, Maris, pero ¿viene vestido de monje? Sí, por supuesto. Pues sí. Y ese fue un evento bellísimo, y marcó un antes y un después porque desmitificó el tema de el budismo como una religión solamente, y lo traía con esa parte de su filosofía a la ciencia que ya se estaba trabajando en el mundo desde hace 30, 40 años, y en México todavía no se empezaba a estudiar de esa manera. Entonces los doctores fueron muy hábiles de ver, bueno, está toda esta evidencia, claro que vale la pena que nosotros tengamos nuestra propia experiencia. Y así fue, y inició, hicimos esa invitación a Mathieu Ricard a psiquiatría. Ingeniero, no. Con la barra espaciadora. ¿Una barra espaciadora? Tampoco. 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 ¿No? Yo no sé qué me pasa a mí con los aparatos en las presentaciones. Es que no tienen atención. Bueno, aquí tenía yo una foto del evento con Mathieu en psiquiatría. Se ve la bandera de México, muy lindo. Y eran trabajos que, como ya dijo el doctor Sánchez Sosa, ya habían comenzado años atrás con Richard Davidson y con Tania Singer. De hecho, Richard Davidson vino una vez a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y estuvimos ahí, la doctora Medina Mora, con todo este impulso porque no solamente se trabaja la compasión, afortunadamente, en el área de la salud, en la regulación emocional, sino también se trabaja en otras áreas, como también, por ejemplo, en la economía, con el famosos trabajos de Caring Economics, que se han llevado hasta el foro de Davos. Entonces, esto ayudó a desmitificar y a que pudiéramos empezar a trabajar esta línea de investigación aquí en la facultad. ¿No? Déjame. Desde entonces hasta ahora se ha aplicado este protocolo que ha ido cambiando a lo largo de estos 8 años, se ha ido modificando, ha ido perdiendo y ganando información para dejar un documento y una intervención que fuera de mexicanos para mexicanos, que atendiera las necesidades de nuestras poblaciones, y se han trabajado en escenarios clínicos de centros de salud y hospitales públicos de la Ciudad de México. Desde entonces hasta ahora se han publicado más de 23 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales con este protocolo de intervención. Aquí están muchos de los alumnos que han practicado y aplicado esta intervención en poblaciones clínicas. Gracias. ¿Qué va a pasar? Sí. Ok. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Tuvimos un primer congreso antes de la pandemia, un primer congreso de terapias contemplativas, que son conocidas también en el mundo. Aquí está Drupal Samten Rinpoche, mi maestro, que falleció hace un año, y con quien el doctor Sánchez Sosa también tuvo oportunidad de convivir.
y vino a dar unas pláticas a la unidad de posgrado, que fueron también parteaguas para llevar esta filosofía, donde que platica la doctora Campillo de estas pláticas que son muy taquilleras. Empezamos una línea de trabajo también con el doctor Philip Golding, que está en la Universidad de California, en Campus Davis. Hace de los mejores trabajos en compasión en el mundo y tenemos ya una línea de trabajo importante, que de hecho es con uno de los contactos con los que él trabaja en Valencia, con quien yo voy ahora a hacer la estancia sabática. Aquí está el equipo y los chicos trabajando. Este es el proyecto de Marianita, Sergio, Emiliano, que por aquí está Emiliano. Trabajaron con hombres con estrés, haciendo evaluaciones de EEG, cerebro. Un equipo multidisciplinario de aquí de la facultad, con el doctor Isaac Santoyo. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre lo que lleva a esta línea de investigación. La base de ese trabajo es la filosofía budista y la impecable congruencia de las enseñanzas de maestros renunciantes y practicantes budistas con los que he tenido oportunidad de convivir a lo largo de 20 años. De manera particular, a las enseñanzas de mi maestro, Drupon Samten Rinpoche. Todos ellos transmiten de manera ininterrumpida, desde hace más de 2.600 años, enseñanzas profundas para el adecuado entendimiento del surgimiento de la realidad, ayudando a que las personas adopten una nueva perspectiva de la vida. Estas son, para mí es importante compartirles, esta es la inspiración, y lo que está atrás son estos maestros y este gran linaje que va de maestro a discípulo, que de otra manera no podría llegar a nosotros si no fuera transmitido así, de esta manera, milenariamente. Transmitir la psicología budista a las culturas modernas es una necesidad urgente para las sociedades actuales, debido a la clara necesidad de cultivar una mente en calma y compasión. Cualidades que constituyen las únicas formas eficaces que existen para solucionar los problemas de salud individual y colectiva, ecológicos y los problemas sociales, invitándonos siempre a recordar que nadie quiere sufrir y todos merecemos salud y bienestar. Richard Davidson. Charles Hastings es el traductor número 1 de Matthew, de sus libros del francés al inglés. Maestros que nos han acompañado también aquí en la facultad. A la usanza de los maestros budistas, dedico este trabajo para el beneficio de todos los seres sintientes, con la aspiración de que la compasión crezca cada día más y más. Y alguna vez no pasa. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho. Con esto damos por concluida la presentación del libro Atención Plena Compasiva para la Salud, no sin antes reiterarles nuestro agradecimiento por su asistencia. Que tengan un excelente día.